proceso penal, garantizar la mismicidad y autenticidad de los indicios. Es decir, que el indicio, el elemento material probatorio que se está originando en cierto lugar, llegue a las respectivas áreas o laboratorios de procesamientos y que sirva precisamente como evidencia. ¿Por qué no tendría que ser así, no? Sin una cadena de, o un registro de cadena de custodia. Bueno, pudiera haber quien con intenciones de perjudicar la carpeta de investigación, de alterar los resultados de los laboratorios periciales, pudiera modificar, contaminar o alterar dichos indicios. Entonces, no estarían sirviendo precisamente como evidencia. Y con el fin de procurar que no se contaminen, que no se alteren, que no se intercambien por otros, tal vez hay un arma y se busca sustituir para precisamente que no quede relacionada con el evento. Tal vez tenemos unas huellas y se busca sustituirlas precisamente para que no involucren a la persona que realmente tuvo contacto con el objeto. Si hay unos hisopados con algún fluido corporal, bueno, sustituirlo a fin de que no se pueda determinar ninguna relación en cuestiones genéticas. Bueno, por estos indicios de estas formas pudieran alterarse, ¿no? Y entonces estaríamos perdiendo evidencia. Y con el objetivo, con el propósito de que esto no pase, es que surge la necesidad de establecer estos elementos de control, como lo es precisamente el registro de cadena de custodia. A esto se refiere con garantizar la mismicidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios. Los objetivos específicos, bueno, homologar las actuaciones de las policías, ministerios públicos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, así como servicios periciales durante la cadena de custodia. Establecer los tramos de control entre las policías, Fuerzas Armadas y servicios periciales. Definir las acciones para la protección y preservación de los indicios o elementos materiales probatorios desde su localización, descubrimiento o aportación y hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Establecer las bases para documentar las actividades y responsabilidades de quienes, en cumplimiento de sus funciones u obligaciones, tengan contacto con el indicio o elemento material probatorio. Homologar las actuaciones de las policías. Quien tenga, no necesariamente un perito de criminalística va a ser la primera o única persona que va a tener contacto con un indicio. Pudiera hacer recolección el primer respondiente, que normalmente es el policía municipal. Es la primera persona en atender un llamado al lugar de los hechos. Dependiendo de la urgencia, la premura de la situación, pudiera hacer recolección de algunos indicios. Bien, y estamos hablando de que son diferentes corporaciones las que van a tener contacto con este. Puede ser la policía municipal, puede ser la policía ministerial, así como definitivamente los peritos, ¿no? Entonces, a pesar de que pudieran tener un formato
de registro de cadena de custodia con ligeras variaciones en cuanto al diseño, el contenido va a ser el mismo, ¿no? Va a tener un número de referencia, va a tener la dirección, un folio llamado, va a tener un identificador del indicio, la descripción del indicio, quién lo recolecta, quién participa en esa intervención, cuáles son las etapas que cubre, y empieza el registro, ¿no? De quién está teniendo contacto con este indicio. Por ejemplo, ayer les mencionaba a sus compañeros del otro grupo, que nosotros realicemos en las instalaciones del servicio médico forense la extracción de un primer molar inferior derecho, ¿no? Para mandarlo a genética, porque la gente del Ministerio Público nos está solicitando un órgano dentario para realizar pruebas de genética. Entonces estaríamos realizando la extracción en el cadáver y estaríamos enviándolo al área de genética. Muchas veces no podemos hacer ese traslado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros realizamos la recolección, viene un policía de investigación y realiza lo que es el traslado, por ejemplo, al laboratorio de genética que se encuentra en Tecate, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos este registro de cadena de custodia con para este órgano dental y vamos a iniciar precisamente el registro. Se lo vamos a pasar al compañero que lo va a trasladar. Va a tener contacto con el indicio única y exclusivamente para traslado. Entonces, él se lo va a llevar al laboratorio de genética y allá lo va a entregar al perito que le va a hacer las pruebas pertinentes, ¿no? Entonces, el policía de investigación, cuando yo se lo entrego, me entrega una hoja que dice que de mí recibió tal órgano dental el día tal a tal hora. Cuál es su nombre, cuál es su puesto y su firma. Cuando él se va a Tecate y lo entrega al laboratorio de genética, entonces ahí a la persona, al perito al que le esté entregando, le va a firmar una hoja que se llama acuse o entrega y recepción de elementos materiales probatorios, se llama el documento. Le va a firmar esa hoja que dice o hace referencia de cuál es el nombre de la persona que le está recibiendo ese órgano dental, cuál es su puesto, cuál es la fecha y la hora. Entonces, el día de mañana que me intenten cuestionar a mí de que está desaparecido ese indicio, bueno, digo, yo realicé su recolección, yo lo remití a tal área a través de tal compañero. Y aquí está la hoja donde él me está recibiendo por escrito ya lo que haya pasado con él, bueno, ya no está en mis manos poder determinarlo, ¿no? Porque al final de cuentas yo lo entregué a alguien, igual a su vez a él, ¿no? Que por algo, por X, oye, el perito en genética lo perdió. Pero él dice que el policía de investigación no se lo entregó, nunca llegó al laboratorio de genética. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que está este documento que se llama entrega y recepción de elementos materiales probatorios, donde el policía tiene que a él, el perito en genética, le recibió ese órgano dental tal día, tal hora. Él efectivamente lo entregó y tiene por escrito cómo probar. Y así son registros que se van involucrando en la cadena de custodia. De ahí que se maneje un control de quién entra, más bien de quién tiene contacto con el indicio o elemento material probatorio. Les iba a comentar. Oh, y no es como que cualquier persona vaya a tener contacto con estos indicios. Por ejemplo, cuando se recolectan armas. A las armas se les hacen pruebas por los químicos. Se les hace búsqueda y recolección de huellas dactilares por los peritos en lofoscopía. Se les hace prueba de disparo por los peritos en balística. Y creo que son los últimos y de ahí pasa al almacén definitivo o el almacén temporal de indicios. El punto es que todas estas personas tienen contacto con el indicio con el propósito de realizar pruebas periciales que determinen algo, que establezcan algo o que sirvan como evidencia, ¿no? Que relacionen o que permitan identificar a una persona con sí, relacionarla con el hecho o en su caso identificarla, como lo es la búsqueda de huellas. O bien los balísticos realizan ahí unas pruebas que determinan si esa arma estuvo relacionada con eventos anteriores donde se hayan utilizado armas
armas de fuego, debido al barrido que deja el arma, el cañón del arma, en las municiones, en las balas. Deja cierto barrido que se puede comparar por medio de microscopio y de ahí determinan ellos otras cosas, ¿no? No soy perito en balística, pero va por ahí. El punto es que todas estas personas tienen contacto o tenemos contacto con los indicios por este propósito, ¿no? Con esta intención de obtener del indicio elementos que sirvan como evidencia. No es como que cualquier persona que sepa de este indicio pueda venir y pueda solicitar verlo, pueda solicitar manipularlo y cosas por el estilo. No, es algo necesario y va a quedar registrado quiénes fueron las personas que precisamente tuvieron algún tipo de contacto con el indicio. Y todo va a quedar registrado en esta cadena de custodia. Y de ese modo se busca o se estaría preservando lo que es la mismicidad del indicio, la integridad, la no contaminación, la no manipulación indebida y todas estas situaciones que pudieran perjudicar la evidencia y por lo tanto la carpeta de investigación. ¿Quiénes participan en el registro de cadena de custodia? Los elementos de las instituciones de las Fuerzas Armadas, instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno y a los servidores públicos que y a los servidores públicos que en el cumplimiento de las funciones u obligaciones propias de su encargo tengan contacto con el indicio. Van a participar entonces instituciones de las eh, de las 3 policías, y por las 3 policías me refiero a los municipales, a los estatales incluso perdón, alguna policía federal que pudiera tener cierta participación en cierto evento. Y definitivamente los peritos, que son quienes realizan la recolección y el procesamiento de los indicios. Un momento. Un momentito, por favor, y seguimos.
Ok. Mm. Bien, entonces quedamos que las personas que van a tener participación con los indicios o intervención, más bien contacto con ellos, son personas que van a realizar algún tipo de procesamiento o bien el traslado del mismo. Y como parte de la elaboración o el llenado de este registro, vamos a manejar algunos conceptos, como lo es la bodega de indicios. La bodega de indicios es el lugar con características específicas que tiene como finalidad, perdón, el resguardo de los mismos para garantizar su integridad. El hecho de que estén pasando de un laboratorio a otro no quiere decir que pasen directamente a que pasen directamente de un perito a otro, ¿no? Un indicio, un elemento material probatorio va a estar siendo referido al perito. Cuando termine su procesamiento, lo va a remitir a un lugar que se llama almacén temporal de indicios o mesa de control. A su vez va a ver en la lista de solicitudes que genera el agente del Ministerio Público y va a checar cuál es la siguiente pericial que le corresponde a ese indicio. Entonces va a llamar al laboratorio correspondiente y se la va a entregar al siguiente perito. Termina su procesamiento, entonces se lo regresa a mesa de control y hace un registro de su ingreso de nuevo a mesa de control y llama al siguiente laboratorio. No todos los indicios o elementos tienen contacto con todos los laboratorios, ni todos los laboratorios participan con todos los, los indicios, ¿no? A su vez. Pero, pero sí es el caso que en algunos sí tiene participación más de un perito, ¿no? Como las armas, por ejemplo.
Participa el laboratorio químico, el laboratorio de lofoscopía, el laboratorio de balística. Hay indicios, sobre todo los que son muestras biológicas, más bien con los que solo tiene participación el laboratorio químico y tal vez el departamento de genética o el laboratorio de genética. Hay otros indicios como las huellas con las que solo tiene participación o intervención el laboratorio de lofoscopía. Documentación. La documentación es el registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de la intervención. Es un registro fidedigno de cómo se encuentra algo, ¿no? Cómo, dónde, depende de qué tan, ahora sí que detallada sea la descripción. La documentación puede ser escrita, la documentación puede ser fotográfica, videográfica, y eso lo vamos a ver a continuación. La documentación escrita es un registro a través del cual se establecen las generalidades del lugar, calle principal, número del domicilio, fachada, material, dimensiones, colindancias, entradas, salidas, etc. Se especifica de la manera más exacta posible el lugar del suceso y los indicios localizados a través de elementos deductivos, completos, cronológicos y específicos. Cronológicos, bueno, vamos a estar estableciendo horas de recolección o ubicación. Deductivos, completos y específicos. Se auxilian también de elementos como GPS para establecer coordenadas exactas y poder elaborar croquis para establecer ubicación en el lugar de los indicios. Entonces, nosotros estaríamos haciendo una documentación escrita de nuestra intervención cuando tengamos a la vista un cadáver o un cuerpo para revisar las lesiones y estuviéramos describiendo de modo escrito lo que estamos observando. Ahí estaríamos realizando una documentación escrita. Estaríamos realizando una documentación fotográfica a la hora de fijar, por medio de fotografías precisamente, por ejemplo, la cavidad oral de un cadáver o las lesiones presentes en el cuerpo de una persona, ¿no? Al hecho de fotografiarlas, estaríamos refiriéndonos con documentación fotográfica. Es un registro en el que se capta y muestra el estado original del lugar, ofreciendo registros tangibles y corroborativos de forma objetiva, imparcial y exacta para la validez de los indicios. Elemento material probatorio es una evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado con un hecho delictivo y puede constituirse como prueba. Les comentaba, vamos a oír mucho en estos temas de las ciencias forenses conceptos o palabras como elemento material probatorio, evidencia, indicio. El elemento material probatorio como tal es cualquier evidencia física, objeto, instrumento o incluso algún producto relacionado con un hecho delictivo y que pudiera constituirse, como prueba. Embalaje.
Continuamos. El embalaje es el conjunto de elementos materiales que envuelven, soportan, contienen y protegen al indicio o elemento material probatorio, con la finalidad de identificarlos, garantizar su mismicidad y reconocer el acceso no autorizado durante su traslado y almacenamiento. El embalaje constituye un refuerzo de empaque y en algunos casos podrá fungir como empaque del indicio o elemento material probatorio. Un embalaje puede ser un sobre de papel, una caja de cartón, una bolsa plástica, cualquier elemento que pueda contener el indicio. Y claro que en dado caso de que fuera alterado, para tener un acceso no autorizado al indicio, pudiera ser visible en el mismo. Perdón, unas huellas que se meten en un sobre de papel. Este sobre se va a firmar y sellar por todas sus uniones, sí, y con cinta adhesiva de evidencia o incluso cinta transparente mientras las uniones estén firmadas. Si esta cinta se arrancara, se va a ver alterado o dañado el sobre. Si el sobre se recortara por alguna parte para poder tener acceso a las huellas y sacarlas, también se va a ver reflejado en el embalaje. Se va a ver la alteración o el daño al sobre. Entonces, el hecho de que esto se pueda apreciar, bueno, busca garantizar o permite garantizar la mismicidad del indicio. El embalaje y el empaque manejan de acuerdo al registro o al Sistema Nacional de Cadena de Custodia conceptos o definiciones diferentes, muy parecidas, pero a final de cuentas diferentes. Técnicamente son exactamente lo mismo, contienen al indicio o elemento material probatorio, lo envuelven, como quien dice. El empaque es todo aquel que se utiliza para contener, proteger y o preservar los indicios o elementos materiales probatorios relacionados con el hecho delictivo, que comprenden las etapas de recolección, embalaje y etiquetado. La etiqueta es un letrero escrito que se añade al embalaje. Por ejemplo, supongamos que nuestro embalaje es un sobre, en él se va a pegar una etiqueta que va a permitir identificar el contenido de ese sobre. El etiquetado es la acción de adherir precisamente esta etiqueta al embalaje. ¿Qué va a contener esta etiqueta? Va a ser un formato preestablecido para cada institución que va a decir el nombre de la misma, por ejemplo, Dirección de Servicios Periciales, el logo de Fiscalía, va a tener o va a contener el número de identificador del indicio, por ejemplo, puede ser un número, una letra o una combinación de ambos, por ejemplo, 1A, una descripción del indicio, que puede ser, por ejemplo, si hablamos de huellas, una tarjeta de trasplante con fragmentos de huella de origen locoscópico. Fecha y hora de recolección, nombre del perito que recolecta, puesto, que va a ser perito, y la firma del mismo. Esta etiqueta maneja siempre la misma información en cuanto a qué información solicita y va a variar pues dependiendo del asunto, ¿no? En hora, en fecha de recolección, en perito que la recolecta y en la descripción del indicio. Pero una etiqueta pues va a tener siempre esta información con el fin de precisamente identificar el contenido del embalaje. La identificación es un término utilizado para asignar un número, letra o una combinación de ambos a los indicios o elementos materiales probatorios en el momento de su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene la conclusión de la cadena de custodia. La identificación es este hecho de asignar una letra o un número al indicio. A pesar de que se realiza se realiza una descripción del mismo, se maneja una identificación, que puede ser, por ejemplo, 1A, una tarjeta de trasplante con fragmentos de huella de origen logoscópico. 1B, un celular. 1C, un arma de fuego tipo pistola con la leyenda Beretta, color negro, con cargador de plástico color negro, desabastecido y 2 municiones
organizadas con la leyenda 9 milímetros, por ejemplo. Y así sucesivamente, identificar con un número y una letra o incluso una combinación de los mismos los indicios recolectados del asunto o evento en cuestión. Indicio es un término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios, señales y demás localizados, descubiertos o aportados que pudieran o no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo y en su caso constituirse en un elemento material probatorio. Un elemento material probatorio técnicamente se diferencia del indicio en que ya tiene esa calidad de ser prueba, efectivamente demostrar o referir una relación entre su existencia y la comisión del delito. En cambio, el indicio pudiera ser que esté o no relacionado con el mismo. El lugar de la intervención es el sitio en el que se ha cometido un hecho presuntamente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. La dirección es técnicamente la dirección del lugar de los hechos. Observación es detectar o reconocer los indicios o elementos materiales probatorios mediante la aplicación de las técnicas de búsquedas seleccionadas. Líneas, franjas, criba, espiral, entre otros, son técnicas de observación para la búsqueda y localización de indicios en lugares que pudieran ser abiertos o no, pero que pues no son tan pequeños, ¿no? No es como buscar en la superficie de un escritorio o de una mesa, sino ya en una habitación o incluso campo abierto. A esto se refiere con aplicación de técnicas de búsqueda de líneas, franjas, criba, espiral, entre otros. Preservación del indicio, acciones para asegurar, resguardar, proteger y mantener el indicio o elementos materiales probatorios con el objeto de mantener las condiciones originales de recolección, evitando la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios. Acciones para asegurar, resguardar, proteger y mantener. Desde que se realiza el levantamiento, por ejemplo, de un indicio, por ejemplo, de un arma, bueno, manipularla con guantes y resguardarla en la caja donde se va a embalar para no contaminarla con huellas de personas que no tienen nada que ver con el, ahora sí que hecho delictuoso o delictivo. Muestras que tienen fines de análisis genético, no contaminarlas con otros elementos, incluso propios del ambiente, que pudieran alterarlas o simplemente hacer perder a la muestra su capacidad como evidencia. Por ejemplo, una huella, las huellas dactilares de una persona, bueno, ¿cuáles son algunas acciones que se pudieran establecer para cuidarla y preservarla? Por ejemplo, mantenerla en seco, no exponerla al agua. El hecho de que se moje va a dañar por completo la huella. A eso se refiere lo que es la preservación del indicio. Priorización de indicios, recolectar indicios o elementos materiales probatorios de forma inmediata, con el fin de prever riesgos asociados a la pérdida, alteración, contaminación y destrucción. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando a las personas que se sospecha han disparado un arma se le hace la prueba de rodizonato, que es un hisopado, frotar con una gasa o un hisopo, técnicamente una gasa, la mano de la persona, de la persona, y luego se le agrega un reactivo, que si mal no recuerdo es ácido sulfúrico, en fin, reactivos de los químicos, ¿no? Y se expone bajo el microscopio y entonces se empiezan a observar ahí unas tinciones púrpuras, ya lo cual significa que efectivamente es positivo el rodizonato, ¿no? ¿Y dónde estaría la priorización de indicios? Bueno, trasladarse lo más rápido posible con el detenido para realizar este muestreo y que no se vaya a lavar las manos o algo y entonces se pierdan los elementos que pudieran quedar en sus manos, que pudieran determinar o que pudieran más bien ser los indicadores de positivo para esta prueba, ¿no? Que son residuos de plomo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo,
en un caso o en situaciones de agresión sexual, priorización de indicios, pudiéramos manejar en la rapidez con la que se realizan muestreos vaginales en búsqueda, perdón, de líquido seminal, por ejemplo, el hecho de tomar esas pruebas antes de que la víctima se bañe o algo por el estilo, bueno, ya la, la premura con la que se tomen esas pruebas sin que existan o hayan pasado situaciones que las pudieran alterar, a eso nos estamos refiriendo con priorización de indicios. Recolección, acción de levantar los indicios o elementos materiales probatorios mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad. Por ejemplo, cuando se van a levantar huellas de un vehículo, bueno, hacerlo con la cinta adecuada, trasplantarlas a las tarjetas adecuadas. Sí, simplemente hacerlo, ahora sí que apegados a la técnica correcta para precisamente evitar dañarlos o contaminarlos. Sellado consiste en cerrar el embalaje empleando medios adhesivos o térmicos que dejen rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización. Por ejemplo, el sobre, les decía, ¿no? Un sobre que contiene un CD con fotografías para que estas no vayan a ser borradas, alteradas o demás. Se sella, se firman las uniones y se sella con cinta de evidencia. No sé si alguien la haya visto o haya tenido alguna a la mano. Es una cinta que incluso si se pega, por ejemplo, en un cristal o en un escritorio, el hecho de quererla arrancar o despegar hace que se deshace, es muy difícil despegarle, por lo mismo se desprende en muchos fragmentos, entonces puedes ver cuando alguien ya intentó eh, separarla. Traslado es el desplazamiento o reubicación de bienes u objetos de un lugar de destino a otro. Por ejemplo, les mencionaba, ¿no? El hecho que nosotros recolectemos una muestra y que algún compañero, por ejemplo, de la Policía Ministerial, lo lleve a otra. Principales roles, los del perito, ejecutar actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios, emitir las recomendaciones para su traslado y, de ser el caso, realizarlo en coordinación con otros integrantes de la policía. Recibir y analizar los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de servicios periciales o laboratorios y emitir el informe, requerimiento o dictamen correspondiente de su intervención. El perito en la cadena de custodia tiene el rol precisamente de ejecutar actividades de procesamiento. ¿Cuál procesamiento? Bueno, pues el que derive de su laboratorio, dependiendo si es un perito en genética, en química, en locoscopía, en balística, tránsito, crimen, en fin. Al primer respondiente le compete informar y entregar el lugar de la intervención al policía con capacidades para procesar, que es normalmente el policía ministerial, o al policía de investigación, que es exactamente lo mismo que el ministerial. Según corresponda, además de brindar el apoyo que estos requieran, les decía, normalmente por ejemplo, en un lugar, seguro habrán escuchado que en tal colonia se encontró una bolsa con una cabeza. Alguien hace una denuncia anónima o simplemente da aviso al 911 y a quien avisa al 911 inmediatamente a la policía municipal. La policía municipal es una policía de respuesta, ¿no? Inmediata. Son ellos los que acuden al lugar de los hechos en primera instancia, hacen las primeras diligencias de observación, identificación del lugar, lo que se encuentra en el mismo, y ya dan aviso a la gente del Ministerio Público para solicitar la participación de Fiscalía y esta a su vez de los servicios periciales. Entonces, comúnmente, el primer respondiente es el policía municipal. El policía de investigación dirige operativamente los actos de investigación. Se coordina con los servicios periciales y realiza estas actividades de procesamiento del lugar de los hechos. Responsable de la recepción de indicios y elementos materiales probatorios en la bodega de indicios. Les decía que en la bodega de indicios o mesa de control es donde se reciben los indicios para irlos pasando a los laboratorios correspondientes. La persona que se encuentra en esta bodega o en este almacén
es el responsable pues del mismo lugar, ¿no? Y de estarlos pasando a los laboratorios correspondientes. Tenemos, bueno, se pudiera establecer como un procedimiento para llevar lo que es la cadena de custodia. La cadena de custodia es un proceso en la investigación de los hechos delictivos o procesos penales, la cual es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad tengan contacto con los indicios o elementos materiales probatorios hasta que se dé la conclusión de los mismos. Esta se compone por las etapas de procesamiento, traslado, análisis, almacenamiento en la bodega de indicios o lugar destinado para ellos e incluso su presentación en juicio. No todas las evidencias, no todos los elementos materiales probatorios se presentan físicamente en un juicio, pero se dan los casos en los que sí. Los responsables de la cadena de custodia la iniciarán con el registro bajo los supuestos de localización, descubrimiento o aportación. Les decía, la localización, descubrimiento o aportación es la manera en la que se da inicio a el indicio. El indicio existe y cuál fue la forma por la que lo ubicaste, por localización, por descubrimiento o porque alguien te lo entregó, que sería aportación. La localización, bueno, el lugar de la ubicación de los indicios o elementos materiales probatorios en virtud de la intervención. Llegamos al lugar de los hechos, es, por ejemplo, una habitación dentro de una casa y la habitación corresponde a la recámara, ¿no? Y vemos que hay un cuerpo en la cama y a un lado de él se encuentra un arma de fuego. Bueno, estaríamos teniéndolo a la vista, estamos localizando indicios. Ese sería un indicio en el cual en su registro de cadena de custodia marcaríamos localización. Descubrimiento, cuando en la inspección de personas, vehículos, inmuebles, entre otros, se encuentre un indicio, evidencia, objeto o instrumento producto del hecho delictivo. Un descubrimiento ya implica una inspección que va más allá de la observación. Ya hay que indagar un poquito más en el cuerpo o incluso en el lugar de los hechos. Pudieran incluso aplicarse algunas técnicas o reactivos para poder tener visión de la evidencia. Entonces, eso nos estaría proporcionando un indicio, una evidencia por descubrimiento. Y aportaciones cuando alguien nos entrega algo, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de informática que les son proporcionados las grabaciones de cámaras de seguridad. Hubo un homicidio en el cual le dispararon a una persona y escaparon en tal vehículo y se alcanza a ver en las cámaras de grabación de los vecinos, pues a las personas huyendo en el vehículo, ¿no? El hecho de que se les solicite que proporcionen estos videos, esta es una forma de obtener evidencia por aportación. Procesamiento. El procesamiento es la etapa en la cual la policía con capacidades para procesar, en la municipal hay un área especializada con capacidades de procesamiento. La policía de investigación, es decir, la policía ministerial tiene capacidades para procesar y definitivamente pues los peritos, ¿no? Que se encargan del procesamiento del lugar de los hechos. Bueno, en esta etapa se detecta, preserva y conservan los indicios o elementos materiales probatorios y va a iniciar con lo que les he venido explicando o contando desde un principio, la localización, el descubrimiento o aportación de los indicios. A final de cuentas, una cadena de custodia se va a dar o va a surgir por la existencia de uno o más indicios y va a contener o se va a realizar por cada indicio. Se pudieran tener muchas armas, no sé si han escuchado las noticias, ¿no? Que se entró a algún lugar o que se detuvieron a tales personas y llevaban 3, 4, 5, 6 armas. Bueno, se va a realizar una cadena de custodia por cada cuchillo, por cada prenda, en fin. Y observación, identificación y documentación. Quedamos de acuerdo en lo que hemos leído como concepto de cada una de ellas, que la observación no es otra cosa más que el hecho de ver
y lo que sí es basados en técnicas para no dejar pasar ningún espacio en blanco y poder localizar la totalidad de los indicios existentes en el lugar de los hechos. La identificación, que es otorgar este número, letra o combinación de las mismas para poder identificar el indicio. Y la documentación, hablábamos de de que la documentación es este registro fidedigno sobre la condición de las cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, y que puede ser escrita, fotográfica o biográfica, y que nosotros la vamos a realizar, por ejemplo, desde que tenemos en las instalaciones del Servicio Médico Forense un cuerpo para inspección, bueno, el hecho de estar documentando en un identoestomatograma, que no es otra cosa que un odontograma, pero aplicado a un cadáver, y que estamos registrando todos los hallazgos localizados en su boca, ya estamos realizando una documentación escrita. Al tomarle fotografías para guardarlas en la base de datos y poderlas utilizar en futuras comparativas dentales, estamos realizando una documentación fotográfica. Pues bueno, ahí ya estamos manejando dos tipos de documentación. Los peritos en CRIMI realizan incluso más, puede ser videográfica, realizan croquis, bueno, ellos ya van más de acuerdo a las necesidades del tipo de procesamiento que realizan, bueno, con otro tipo de documentación se pudiera decir, ¿no? La recolección, embalaje, sellado y etiquetado, se realizará de forma manual o instrumental de acuerdo a cómo sea necesario, de acuerdo al tipo de indicio, con el propósito de garantizar la integridad. Posteriormente, se embalarán en contenedores o recipientes nuevos de forma individual, salvo aquellos casos en los que se pueda agrupar por el tipo o naturaleza del indicio, finalizando con el sellado, que es agregar esta cinta de evidencia para evitar precisamente que se abra de forma indebida o por personas no autorizadas. Etiquetarlo, que es la acción de agregar esta etiqueta que ya platicamos que contiene, y las firmas del responsable del procesamiento. Todos los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo que tengan relación con el hecho que se investiga entrarán en el registro de cadena de custodia. De acuerdo al resumen que hicieron y si se basaron en lo que es, bueno, los que se basaron, porque igual lo pudieron haber googleado, ¿no? En la Guía Nacional de Registro de Cadena de Custodia, pudieron observar este formato, es el formato del registro, ¿no? Viene un número de referencia. Ajá. Viene un número de referencia, una institución o unidad administrativa, en este caso sería, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, folio o llamado a cada asunto al que sale criminalística de campo, a cada evento, a cada asunto se le asigna un folio, puede ser, por ejemplo, no sé, 140 del 2023. Lugar de la intervención es la dirección, lo más detallada posible de la ubicación, ¿no? La ubicación del lugar de los hechos, la fecha y hora de intervención, la fecha en la que llegan los servicios periciales al lugar de los hechos con hora. Y ahí empezamos a marcar, ok, ¿de qué se trata? De un arma. Entonces vamos a marcar si fue por localización, descubrimiento o aportación. Localización. Identificación puede ser el indicio número 1 y la descripción, arma de fuego, tipo pistola, color dorado, con la leyenda Beretta, sin cargador y, bueno, sin cargador, por ejemplo. Ubicación en el lugar, sobre escritorio. Hora de recolección, se supone que acá arriba tuvimos la hora, no se supone, se pone la hora del lugar al arribo, fecha y hora de intervención, puede ser el 6 de septiembre del 2023 a las 15 horas. Y el arma se recolectó el 6 de septiembre del 2023 a las, no sé, 15 horas, 16 horas, por ejemplo, 3 horas después, no sé. Estoy inventando horas, ¿no? A modo de ejemplo. Documentación, bueno, ¿qué tipo de documentación se hizo?
Documentación escrita, sí. Documentación fotográfica, sí. Nosotros, por ejemplo, no vamos a hacer un croquis de dónde ubicamos un cuerpo en una plancha de CEMEFO, pero ellos sí manejan croquis de dónde localizan los indicios o, por ejemplo, dónde se ubica el cadáver dentro de un inmueble. Y el tipo de recipiente donde se va a empacar o embalar. Una bolsa, una caja, algún otro tipo de recipiente. Normalmente por bolsa los indicios se marcan en bolsas de papel o en cajas de cartón, sobre todo las armas y cuchillos siempre van en cajas de cartón. Y el nombre completo de quien participa en esa intervención, porque hay quien realiza el levantamiento del indicio, pero también hay quien realiza la documentación fotográfica y escrita del mismo. Entonces, normalmente aquí en nombre completo va el nombre de 2 peritos, que son los que trabajan en el procesamiento del lugar de los hechos. Institución, FGE, Fiscalía General del Estado, cargo perito, y la etapa, observación, identificación, recolección, embalaje, etiquetado y sellado. Y firman ambos peritos. Todos los espacios que no se utilicen en esta parte de la cadena se cancelan con una línea diagonal que va de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha. Traslado, marque con una X, cuáles son las formas o vías para trasladarse, terrestre, aérea, marítima, normalmente son terrestres, perdón, y si se requiere alguna condición específica para su traslado, normalmente es no, pero por ejemplo, si traemos, no sé, algo de cristal, pudiéramos marcar que sí, y la recomendación, bueno, que se maneje o se manipule con cuidado porque pudiera quebrarse. Y en esta parte es donde les comento que vienen incluidas los espacios para todas aquellas personas que vayan a tener contacto con el indicio. Por ejemplo, aquí pudiéramos poner, ¿quién lo recolectó? Juan Pérez García, FGE, perito, su firma. Y acá inicia la cadena, Juan Pérez García, actividad, resguardo, firma tal. Lugar de permanencia, mesa de control. Lo recibe, Armando Gutiérrez. Actividad, resguardo. Pero Armando, que está en mesa de control, ya se lo va a empezar a pasar a los peritos. Entonces, ¿qué hace? Se lo pasa a Manuel Ramírez, que es perito en química. Aquí pone la fecha y hora en la que lo recibe. ¿Cuál es la actividad o propósito? Traslado, lo firma, entrega a, otra vez, el encargado de mesa de control. Este a su vez le habla, por ejemplo, a la perito que va a realizar la búsqueda de huellas, Guadalupe Armida Roque Sandoval. Se mete a la cadena, actividad propósito, va a ser análisis, que es la búsqueda de huellas, se firma, yo me vuelvo a meter a la cadena para entregarle otra vez a la persona de mesa de control y así sucesivamente. Ahí se van registrando todas las personas que tengan participación o colaboración con el indicio. Y con eso estamos concluyendo con lo que es el registro de cadena de custodia. ¿Alguna duda? No, doctora, todo bien. No, está todo claro. Ok, gracias. No sé qué le pasó a mi cámara en lo que estuve activando y desactivando. Ya no los puedo, bueno, no puedo activarla. Una disculpa por las interrupciones. Ya les había comentado que a veces me toca conectarme desde precisamente el trabajo. Entonces, a veces la tarde está tranquila y otras veces este espacio que tomo para tomar la clase, bueno, surgen algún par de cosas, ¿no? Entonces, se tienen que atender. Les ofrezco una disculpa por esas interrupciones. Gracias, Tere. Ok, vamos a pasar lista y vamos a concluir por el día de hoy. Y les comento, el primer parcial lo vamos a tener el próximo martes en horario de 5 a 7. Va a estar abierto, va a ser en línea. Voy a generar un enlace que les voy a publicar en Classroom. Nadia. Doctora, le quería comentar algo. Lo que pasa es que los días martes yo Ajá, voy a pues estoy en séptimo y ajá. salimos a las 6 de la tarde.
entonces se me complica un poquito el examen, no sé, hay manera de poderlo recorrer. Ok, O podría ser ahí porque salgo a una, las 6, pero soy de ajá, Tecate, entonces tardo en llegar ok. también a mi casa. ¿Tardas en llegar qué tanto, Nadia? Tú, por ejemplo, que vas para allá. Pues son las 6 de la tarde, si voy llegando 7:30 o 8 por el tráfico. Ujú. Ok, No sé si alguien más, creo que sí, está aquí en el grupo y ujú, tiene el mismo problema, pero de hecho las clases que he tomado es porque de las 6 de la tarde los martes, es porque ujú. me han dado 2 semanas y la otra la tomé en camino. Y entonces por eso estaba tranquila, pero igual yo pensaba tomarla en el camino siempre, 1 hora. Pero Ujú. ahorita como es examen, sí se me complicaría un poquito más si es a las 5 porque justo estoy en clínica. Ok, ok. Lo que pudiera hacer ahí es abrirlo un poco más tarde contigo, porque los compañeros del 262 vamos a estar en clase. Entonces, ya sería abrirlo muy tarde, por ejemplo, de 8 a 10. Oscar, Fabián. Sí, doctor, estoy de acuerdo, de 8 a 10. Sí, a mí me pasa lo mismo, doctora. Yo también soy de séptimo y a esa hora tengo clínica. Ok, los demás, ¿qué opinan al respecto de entonces tenerlo de 8 a 10? Por mí está bien, doctora. Por mí está Ok, bien, doctora. No hay problema. perfecto. Entonces queda, igual lo dejo por escrito y por asentado en el grupo de Classroom de 8 a 10 abierto, para que lo puedan realizar las personas que tienen o que les toma un poco más de tiempo el traslado y sobre todo porque lo realizan más tarde. Martes, próximo martes 11, primer parcial de 8 a 10. Ok. Acuña Benjamín, Presente. Zaira Aguilera, Presente. Samantha Aguilera, Presente. Eduardo Aguirre, Presente. Leslie Alejandrés,